Hola a todas y bienvenidas a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a hacer paso a paso una ranita o pelele para niña como esta. La tela os la dejo indicada con el link directo en la cajita de información. Ahora sí, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos, como veis, con el derecho de la misma hacia adentro. La doblamos solo por el ancho del patrón delantero y vamos a colocar el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno. Volvemos a doblar la tela y vamos a colocar en la parte superior de nuestro pelele, como estáis viendo en el vídeo. Siempre vamos a ir colocando los patrones según la dirección del hilo de la tela. Y vamos a colocar esta haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Realizamos piquetes centrales que nos van a servir como guía y realizamos un piquete en la marca que os he dejado en el patrón. Esa marca va a, digamos, coincidir con los costados de la parte de abajo de nuestro pelele. Doblamos la tela ahora sí con el ancho del patrón. De la espalda colocamos el papel de patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, siempre siguiendo la dirección del hilo de la misma, y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. Recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Realizamos esos piquetes centrales que siempre nos van a servir como guía en la parte superior, también en el delantero, que se nos ha olvidado. Vamos a doblar la tela con el derecho siempre hacia adentro y volvemos a doblarla. Y ahora sí vamos a recortar el volante. El volante, el patrón, os lo he dejado en el blog, en el descargable que tenéis totalmente gratuito entrando en el blog y descargándolo. Aunque veáis que yo lo estoy midiendo, yo primero lo calculo, luego os hago el patrón ajustado. Lo que vamos sí es a recortar ese volante con el ancho del patrón que os he dejado, pero con el largo de lo que nos dé el ancho de la tela. Quiero decir que si la tela mide de ancho 1,50 m, el volante tendrá de largo 1,50 m. Lo que sí, vamos a alfilerear el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro por la parte superior, que va a perder de margen para la costura cuando unamos el volante al cuerpo, y por abajo, si lo vamos a remallar, cortamos el volante a ras del papel de patrón, y si le vamos a hacer un pequeño dobladillo o vamos a poner una puntilla de encaje para la terminación, sí que tenemos que dejar 1 centímetro de margen.
Y ahora para las tirantas, para todo lo que es la terminación de la parte superior, para la terminación de las piernas, vamos a necesitar bies de la misma tela. Es decir que vamos a cortar unas tiras de unos 3 centímetros de ancho en la diagonal de la tela, como estáis viendo. Cortaremos varias y vamos a ir utilizando, añadiéndolas o no, dependiendo de lo que necesitemos. Vamos a comenzar a coser por los costados o laterales de la parte inferior de este pelele. Colocamos delantero y espalda, como estáis viendo, haciéndolos coincidir perfectamente por los costados y con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo hacemos por los dos lados, por los dos costados, y una vez terminemos vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para hacer la terminación del volante nosotros lo que hemos utilizado es una remalladora. En este caso una Singer que os he dejado en la cajita de información que compré por Amazon. Y yo es de 4 hilos, pero yo solo utilizo 3 hilos para hacer esta terminación decorativa. Además las tensiones que pongo son las siguientes: 4 en el primer hilo y 8 en el tercer y cuarto hilo, y de esta manera con la puntada más pequeña y la longitud más pequeña voy realizando esta terminación decorativa por todo el volante. Tenéis varias alternativas, como por ejemplo hacer un pequeño dobladillo tipo pañuelo en el bajo, o sea en el lateral del volante. También podéis utilizar la máquina de coser normal utilizando la puntada en zigzag con un tamaño de puntada 0, es decir, la que utilizamos para hacer los ojales. También podemos hacer este margen, este remallado, o también podéis ponerle un encajito para la terminación, y de esta manera yo creo que os quedaría también igual de bonito. Vamos a realizar una de las terminaciones del volante. Hacemos un pequeño dobladillo como el que estáis viendo, doblamos unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Cosemos con una puntada lineal sencilla. Y ahora con la misma técnica que utilizamos siempre para rizar o fruncir, vamos a rizar este volante. Colocamos la máquina de coser con la puntada más larga y la tensión más alta. Vamos a ir haciendo una costura paralela al borde de la tela, como a 1 centímetro aproximadamente, como estáis viendo en el vídeo. Si tenéis problemas para realizar este fruncido, os aconsejo pasaros por mi Instagram en destacados de stories, en una carpeta que pone trucos. He dejado una serie de vídeos explicativos de cómo hacer este fruncido y cómo hacer un pequeño truco para que nos rice mejor la máquina. Y si hemos hecho el rizo más o menos igual por todo el volante, vamos a hacer un truco para coserlo y que nos quede perfecto por todos lados. Vamos a comenzar por el centro de la espalda. El piquete central que hemos hecho en la espalda, colocamos ese extremo del volante al que le tenemos hecho el dobladillo. Vamos a ir colocando el volante por todo el contorno del cuerpo del pelele, de la manera que estáis viendo en el vídeo, con la parte que está fruncida hacia arriba. De esta manera vamos a ir cosiendo en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, y podemos ir repartiendo el rizo con las manos para que nos quede igual por todos lados. Cuando lleguemos al otro extremo o al centro de la espalda, de nuevo con el volante, ¿qué vamos a hacer? Pues recortamos lo que nos ha sobrado de volante, de fruncido más o menos, y hacemos el pequeño dobladillo de terminación, se lo rematamos tal cual estáis viendo en el vídeo y luego lo terminamos de coser.
Esto es un truco, si no, pues podéis hacer lo que solemos hacer, que es dividir en cuatro, digamos, lo que es el cuerpo, la cintura del pelele, marcando como puntos clave el centro de la espalda, el centro delantero y los costados, y marcamos también el volante en cuatro partes y vamos a ir, digamos, encajando cada parte del volante con la parte correspondiente dentro de todo el contorno de la cintura de ese pelele, de esa ranita. Así también podemos repartir bien el ritmo. Con dos de los bies que hemos cortado vamos a hacer los tirantes. Para ello lo que vamos a hacer es, como veis en el vídeo, doblamos los extremos del mismo hasta que lleguen a la mitad y doblamos por la mitad el bies. Y de esta forma vamos a ir haciendo esta especie de canutillo que nos va a servir como tirante finito de nuestra ranita. Bien podemos hacer dos de los bies o bien podemos hacer uno largo y luego lo dividimos en dos para los dos tirantes. Muy importante, si no os veis muy hábiles en costura, si sois principiantes o incluso si os facilita el trabajo, un truco es plancharlo antes de coser a máquina. De esta manera seguro que os va a quedar perfecto, igual por todos lados. Y ahora vamos a videar con el bies todo lo que es el contorno o la parte superior del cuerpo de nuestro pelele. Entonces lo que hacemos es, con el derecho de la tela hacia arriba, el derecho del cuerpo de la ranita hacia arriba, colocamos el bies con el derecho hacia abajo, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a comenzar a coser, como veis, a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Cuando lleguemos a la esquina vamos a introducir uno de los tirantes, como veis en el vídeo. De esta manera los vamos a meter en costura y así nos va a quedar mucho mejor terminado. Vamos a continuar cosiendo todo ese vivo, todo ese bies por ese exterior del cuerpo de nuestra ranita y metemos también el otro tirante en la otra esquina. Vamos a meterlo como a 1 centímetro. Pensad que pierde 1 centímetro por cada lado para la costura. Y terminamos de vivear en ese centro de la espalda. Vale, una vez tenemos, recortamos el exceso de bies y vamos a volcar nuestro bies hacia el interior o revés de la tela. Doblamos una y otra vez el bies de tal forma que coloquemos el bies por el interior y este no se vea en la parte exterior de la tela. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo. Mucho cuidado con las terminaciones, con las esquinas, que nos queden bien terminadas. Y si un truco, o si os veis más cómodas, podéis planchar este bies tal cual quedaría terminado antes de coser a máquina. Una vez lo planchemos, lo importante es que la línea de costura quede bien paralela al borde de la tela, porque es una costura vista, es una costura que se ve en la parte exterior y que tiene que quedar bien hecha. La parte delantera del pelele la vamos a fruncir de nuevo hasta que tenga el mismo tamaño que el cuerpo superior. Simplemente vamos a hacer un pequeño fruncido con la misma técnica que hicimos anteriormente y luego, si nos queda más grande o más pequeño, lo vamos a ajustar con las manos hasta que tenga el mismo tamaño, como os digo, que la parte delantera superior. Es decir, que en la parte delantera superior hay unos pequeños cortes que hicimos, una marca que os he dejado en los patrones, que donde corresponden, digamos, las costuras de los costados. Bien, pues como veis,
hacemos coincidir el centro del patrón del cuerpo del vestido con el centro de la parte de abajo de la ranita con los derechos de las telas enfrentados. Y cada pequeño corte o marca tiene que coincidir perfectamente con esa costura de los costados. Así sabremos que el rizo o el fruncido que hemos hecho en la parte delantera de nuestro pelele está perfectamente cuadrada con el cuerpo. Y la parte de la espalda la vamos a coser donde nos caiga. Esto es porque en la parte de la espalda luego le vamos a poner un elástico, así que no os preocupéis porque os quede más ancha la parte de la espalda que el delantero. Vamos a coser, como ya os digo, la parte superior y la inferior, como estáis viendo en el vídeo. Ambas con los derechos de las telas enfrentados, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente de la tela o siguiendo, digamos, la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a ir cosiendo ambas piezas como estáis viendo. Y vamos a remallar o rematar todo el contorno de esta costura, todo el contorno de la ranita con una punta de zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. El elástico que vamos a colocar en esa partecilla de la espalda, es decir, desde que termina el cuerpo, desde un lado al otro del cuerpo, lo calculamos más o menos con la medida que nos debería medir la espalda y para que nos quede igual que el delantero. Cortamos un elástico, como veis en el vídeo, un pequeño elástico que vamos a coser justo a la costura desde que termina una partecilla de la espalda, del cuerpo de la espalda, en la parte superior hasta la otra, con una punta de zigzag justo en el margen de costura, como estáis viendo en el vídeo, estirándolo bien para que nos llegue de un extremo al otro, desde una espalda a la otra, desde, digamos, que termina el cuerpo superior a la otra parte que termina ese cuerpo superior. Y ahora vamos a meter ese elástico en el interior o revés de nuestra ranita para que no se vea en la parte exterior. Lo que hacemos es abrir o separar el volante del cuerpo, como veis en el vídeo. Estiramos bien el elástico y vamos a ir cosiendo con un pespunte en zigzag todo el elástico por el interior o revés de nuestra ranita. Medimos los tirantes, bueno, podemos medirlos o bien probar la ranita a la niña, entonces así sí que podemos medir o ajustar los tirantes mejor a la medida de la pequeña y los unimos como estáis viendo y los vamos a coser con un pespunte bien rematando hacia adelante y hacia atrás como estáis viendo en el centro de la espalda. Vamos ahora con la terminación de las piernas. Lo que vamos a hacer es doblar como unos 3 centímetros aproximadamente hacia el derecho de la tela, lo que es el centro de la ranita, ya sea de la espalda o del delantero. Volvemos a doblar una pestañita de 1 centímetro como veis en el vídeo y colocamos el bies tal cual lo tenéis, con el derecho de la tela hacia abajo. Cosemos el extremo de la tapeta y vamos a ir cosiendo nuestro bies a 1 centímetro de todo el contorno de la pierna. Eso sí, cuando lleguemos al centro contrario, ya sea el delantero o la espalda, vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblamos 3 centímetros, volvemos a doblar como 1 centímetro, pestañita de 1 centímetro y colocamos el bies encima. Cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, tanto el extremo de esa tapeta como el bies. Y ahora el otro lado pues vamos a hacerlo exactamente igual, es decir, la otra pierna. Vamos a hacer ese pequeño dobladillo como estáis viendo en el vídeo y colocamos el bies justo encima y vamos a coserlo por todo el contorno de la pierna.
Cuando lleguemos al otro lado, a la entrepierna, vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez terminemos, vamos a cortar 2 elásticos con la medida del contorno de la pierna de la pequeña. 2 elásticos pequeñitos para las piernas. Si no tenéis la medida exacta, os dejo una tabla de medidas aproximada en el post que tenéis en la descripción de este vídeo. Entráis en el blog, hacéis clic en el post y ahí directamente vais a lo que es la información, toda la información sobre este tutorial. Una vez tenemos los elásticos con la medida perfecta, vamos a introducirlos como estáis viendo. Vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de la tela, rodeando ese elástico para la pierna. Importante, hemos cambiado el pie de prensa telas porque vamos a hacer la costura justo al lado del elástico sin pisarlo. Entonces vamos a utilizar un pie de prensatela de cremallera invisible para poder ir realizando esa costura lo más pegado al elástico posible. Cosemos como estáis viendo en el vídeo, volcando el bies hacia el interior o revés, doblando una y otra vez, envolviendo ese elástico. El bies de la pierna no se puede ver por la parte exterior. Iremos estirando el elástico hasta que finalmente llegue a la otra parte, al delantero o a la espalda, según estemos cosiendo de un lado para otro. La plancha os puede facilitar el trabajo de hacer el dobladillo y luego coserlo con la máquina. Una vez lleguemos a la otra entrepierna, vamos a coser la solapa, la que estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo, y vamos a hacer el elástico de la otra pierna exactamente igual. Lo hacemos igual que hemos hecho la pierna contraria. Para el cierre de la entrepierna lo que hemos utilizado son unos snap de plástico. Os he dejado el link porque yo los compré por Amazon, así que os he dejado el link en la cajita de información. Son muy fáciles de poner. Primero yo lo que hice fue señalar los 3 puntos con el punzón, como estáis viendo. Lo señalé tanto en un lado como en el otro, en el delantero como en la espalda. Colocamos uno de los pinchos tal cual veis en el vídeo, haciendo coincidir ese pinchito con el hueco que hemos hecho con el punzón. Con el aparato o con la máquina que viene hacemos presión y bueno, tenéis que fijaros bien que tenéis como unas hembras y unos machos, es decir, para que no os confundáis, y la maquinita tiene como una goma que se cambia, depende de si ponéis la hembra o el macho. Bueno, la hembra o el macho, o bueno, como digamos que son como los automáticos. Tienen 2 pinchitos diferentes que se acoplan entre sí. Ahora colocamos de la misma manera el otro lado y ya tendríamos los snap colocados. Y así ya tendríamos nuestro pelele o nuestra ranita totalmente terminada. Os dejo el link de la tela directo en la cajita de información. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.